climático al año 2050. En paralelo estamos trabajando la actualización, la formulación del Plan Nacional de Adaptación, que es el plan que el país formula para poder responder frente a los efectos del cambio climático en las diferentes industrias, en los diferentes ecosistemas que tenemos en el país. Y junto con eso se están tomando acciones concretas también. El día lunes, como parte de las celebraciones del Día Mundial del Agua, hemos lanzado las actividades de un proyecto muy innovador en la zona de Millos, que está en la cabecera de cuenca del río Santa Eulalia, que es uno de los que abastece de agua a través del río Rímac a la ciudad de Lima, para recuperar 100 hectáreas de un bofedal que ha sido afectado por prácticas inadecuadas de ganadería, por algunos manejo inadecuado de estos humedales, que lo que ha hecho es que este tipo de vegetación que se tiene ahí, que funciona como una esponja y que es extremadamente importante para regular el flujo de agua, se haya degradado. Ahora, con cargo a unos recursos que se han generado por un cargo que tiene la tarifa de agua que pagamos todos los limeños con Sedapal, es un cargo de 1%, se está pudiendo recuperar esta zona para que pueda proveer agua, además en un contexto donde los glaciares se están retrocediendo, como es claro para todos, y por tanto estos ecosistemas reguladores de agua se vuelven claramente más importantes. También esta semana hemos lanzado el estudio de gobernanza del agua que hemos trabajado durante 1 año y medio junto con la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, y es un estudio que trae una serie de recomendaciones respecto de cómo manejar el recurso agua con una mirada transsectorial, con una mirada que vaya más allá de su uso para agricultura o su uso para consumo humano o su uso para la industria, y que integre esta mirada y que integre además, como lo hemos hecho en este proyecto que estaba describiendo, el tema del papel de la naturaleza en los procesos de asegurar agua en la cantidad y la calidad suficiente a futuro, ¿no? Todos sabemos que el agua o el acceso al agua dulce en el Perú es uno de los temas más complejos, y es uno de los temas más complejos actualmente y más aún a futuro, ¿no? Con una perspectiva de cambio climático más complicada cada vez. Finalmente, el día de hoy hemos hecho una visita a la zona de Ancón, la zona denominada Ciudad Bicentenario, junto con la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el ministro de la Producción, para ver cómo se viene avanzando en la planificación de esto que sería una apuesta por un nuevo modelo de planificación urbana, que lo que busca es integrar las necesidades que se requieren en términos de empleos industriales, de temas logísticos, porque hay también una participación del Ministerio de Transportes, por ejemplo, y el desarrollo de viviendas con las condiciones naturales que genera el entorno, ¿no? En esta zona tenemos lomas, tenemos algunas zonas que requieren un manejo especial, y lo que creemos es que este se puede convertir en un polo de desarrollo que cambie de manera positiva las dinámicas de desarrollo de Lima Norte. La idea es poder llevar esto adelante de manera articulada desde el Ejecutivo, también en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y con la Municipalidad Distrital de Ancón, para que esto genere beneficios para todas las personas, sobre todo las que viven en esta zona. Finalmente le cedo en este momento la palabra al ministro Neira, quien compartirá más información con ustedes. Gracias. Gracias, ministro. Me toca dar algunas informaciones sobre la vacunación también, algunas precisiones. Ya ha dado algunas cifras el ministro Quijandría, pero quisiéramos mencionar que ayer se culminó la vacunación de adultos mayores de 80 años en el distrito de San Juan del Lurigancho, y mañana se terminará ese mismo proceso en San Martín de Porres. Esto permitirá luego empezar con las personas que se encuentran en ese mismo rango de edad en los distritos de Comas y el Cercado de Lima. La población mayor de 80 años en Lima supera los 245.000 personas, y el Ministerio de Salud ya tiene el padrón nominal de todas ellas, así que este es un proceso que va a continuar.
se está desarrollando al mismo tiempo la vacunación de adultos mayores en departamentos establecidos: La Libertad, San Martín, Loreto y Arequipa. Al mismo tiempo, quisiéramos informar que cerca de 60.000 agentes de la Policía Nacional del Perú ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Lima, Callao y Arequipa. El lunes último, 22 de marzo, empezó la inoculación de los efectivos policiales en situación de retiro. La jornada sigue descentralizándose y, al igual que en Arequipa, en los próximos días se destinará un nuevo lote de 11.700 vacunas para los policías de Ica, Ancash y La Libertad. Con relación a la vacunación de nuestras Fuerzas Armadas, ya han sido vacunados un total de 75.913 miembros de estas Fuerzas Armadas, de los cuales 60.126 son militares en actividad, que representan el 68% de todo el personal que se encuentra en dicha situación. La vacunación del personal de sanidad de las Fuerzas Armadas tiene un avance del 83% y ya han sido vacunados 9.850 de un total de 11.839 que forman este personal de salud, y acabamos de recibir la información que ya hay un primer colectivo que ha terminado su proceso de vacunación, que es la Fuerza Aérea del Perú. Todos los miembros de nuestra Fuerza Aérea ya han sido vacunados. Por otro lado, quisiéramos brindar información también sobre el avance con relación a la entrega de los bonos. Es grato informar para mí que ya cerca de 500.000 de hogares beneficiarios del bono 600 en las regiones declaradas inicialmente en riesgo extremo de alerta por la pandemia del coronavirus han iniciado su inclusión financiera, es decir, se han convertido en usuarios de billeteras digitales. Concretamente son 407.925 hogares y cuentas bancarias de un total de 87.422, a través de las cuales recibieron el subsidio económico. Creo que eso es bastante importante porque permite además apoyar en la entrega de los bonos a la inclusión financiera. De hecho, el 62% del universo de hogares beneficiarios del bono 600, más de 2.300.000 hogares, ya han cobrado el bono. Y de un total de 3.782.000 hogares en vulnerabilidad de pobreza o pobreza extrema de las 10 regiones inicialmente declaradas en nivel de alerta extrema. Repito, el número es 2.300.000 hogares ya cobraron el bono. Y la otra buena noticia es que el día de ayer, 25 de marzo, ya se inició el pago del bono 600 en la segunda etapa, que comprende 940.000 hogares de 14 nuevas provincias en nivel extremo de alerta. Estas nuevas provincias son Utcubamba en Amazonas, Arequipa, Caminá, Islay y Caylloma en Arequipa, Huamanga en Ayacucho, Cutebro en Cajamarca, Canchis y la Convención en Cusco, Tacna en Tacna, Puno en Puno, Maynas y Ramón Castilla en Loreto y la provincia de Hilo en Moquegua. Hay otra buena noticia con relación a esto, porque tiene que ver también con las facilidades que se pueden otorgar para los comedores populares y para entregar balones de gas a precios más bajos. El gobierno ha incrementado la distribución de los vales GLP del Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE, beneficiando así a más de 13.000 comedores populares en 230 distritos a nivel nacional. Creo que esta es una medida muy importante, pues permite ahorrar energía y facilitar sobre todo la ampliación de la cobertura de los comedores, para atender así a más familias en estado de vulnerabilidad. Cada uno de ellos recibirá entre 2 a 6 vales para comprar balones de gas con 18 soles de descuento cada uno. Este programa de vale de descuento, financiado con estos fondos, como mencioné, del Fondo de Inclusión Social Energético, que administra el Ministerio de Energía desde febrero del año pasado. Por otro lado, siempre comentamos algún tema importante que sobre todo nos ayuda al gobierno y al Consejo de Ministros a tomar decisiones, como siempre, basadas en evidencia científica, que es el tema de la movilidad. Siempre lo mencionamos, el virus viaja con las personas y en la medida que podamos reducir la movilidad, siempre hay la posibilidad de reducir el riesgo de contagio. Entonces, el panorama de los desplazamientos en Metropolitano entre el 15 y el 24 de marzo fue de 249.000 personas, que ha aumentado el uso del Metropolitano en más de 5%. En los corredores complementarios la cifra también ha aumentado a 133.393, con un aumento de 1%, y la línea 1 del metro también se ha incrementado a 204.573 usuarios, un incremento del 6%.
y ha aumentado en general la afluencia del público en el ámbito del transporte terrestre interprovincial. Entonces, creo que esta es una noticia que también hay siempre que tener en cuenta para poder tomar las decisiones que tomamos. El transporte aéreo nacional ha presentado una constante desde el inicio de la cuarentena el 31 de enero y se vino reduciendo el número de pasajeros por día de 19.428 pasajeros previo a dicho periodo a 13.573 pasajeros en promedio en la última semana, entre el 15 y el 24 de marzo. Entonces, en esas cifras sí se ha reducido, pero creo que es importante tener en cuenta todas estas cifras porque son las que nos ayudan finalmente a nosotros a tomar algunas decisiones. La cifra, así como la movilidad es importante, creo que también es importante mantener la responsabilidad que tenemos todos, no solamente como dijo el ministro Quijandría, de tener todos los protocolos de seguridad, el uso correcto de la mascarilla, cubriendo nariz, boca y barbilla, de mantener la distancia física, tratar de lavarse constantemente las manos con agua y jabón y evitar espacios de aglomeraciones, sino que también hay un elevado número de personas que han sido intervenidas por incumplir las medidas de restricción establecidas por el gobierno en el marco de la lucha contra el COVID. Este número se ha incrementado a 604.925 personas en el marco de los operativos que realiza la policía a nivel nacional. Y de hecho se han intervenido a nivel nacional a más de 10.572 personas por participar en estas llamadas fiestas COVID. Una cifra que solo en Lima asciende a más de 1.900 personas. Se han aplicado 156.252 multas a quienes han cometido infracciones como transitar fuera del horario permitido o sin pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, no usar la mascarilla, no respetar la distancia recomendada en algún espacio público o no apartar el DNI. Las regiones con mayor número de personas intervenidas entre los últimos días, del 24 al 25 de marzo, son Arequipa, más de 2.000 personas, 2.183 personas, Cajamarca, 1.194, Apurímac, 990, Lima, 497, Madre de Dios, 185, Puno, 133, San Martín, 121, Tumbes, 90, Junín, 80, entre otras. Así que hacemos un llamado, como siempre, sabemos que la gran mayoría de peruanos y peruanas en el marco de sus labores, del trabajo y su movilización, respetan las normas de convivencia social, pero hay un alto número, como ven, de personas que lamentablemente no lo hacen y vemos en los medios de comunicación la existencia de estas llamadas fiestas COVID que creo que tenemos que evitar. Finalmente, también igual que el ministro Quijandría, aprovecharé para brevemente dar algunas noticias de mi sector. Esta mañana estuvimos inaugurando un local de biblioteca en La Victoria, es el segundo módulo de biblioteca de la Biblioteca Nacional, de los 5 que se tiene programado intervenir. Se hizo ya la entrega en Agustino, esta es de La Victoria esta mañana, y hay un proyecto para seguir con los 5 espacios aquí en Lima y en coordinación con los gobiernos locales a nivel nacional fortalecer el Sistema Nacional de Bibliotecas, y eso creo que es bastante bueno. La Biblioteca Nacional ha tenido un fuerte trabajo en estos tiempos y seguramente vieron y hemos visto en muchos de sus medios de comunicación que algunas colecciones ya están en Google Arts, que es una buena noticia para todos, además de la biblioteca digital y las plataformas que del Ministerio de Cultura apoyamos, como las visitas virtuales a los museos, las plataformas que ha desarrollado el proyecto Bicentenario, el desafío del nosotros, el país que queremos y una serie de iniciativas en ese sector. Y me referiré por último a una noticia que también ha sido objeto de tratamiento en los medios, que es el colapso del puente de Queshuachaca sobre el río Apurímac, ¿no? En la municipalidad de Quehue, en Cusco. Apenas conocí esta noticia, nuestros representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura en el Cusco fueron a este lugar para ver el daño que había sufrido el puente en materia del colapso. Por suerte, en acuerdo de las comunidades, han decidido empezar las obras con el apoyo en la medida de lo posible del Ministerio de Cultura para ver los protocolos necesarios a partir del 15 de abril. Eso es lo que ha mencionado la autoridad local, pero hay que recordar que esta es una tarea que se hace normalmente cada año.
Esta es una expresión cultural tradicional, un patrimonio inmaterial de la nación desde hace muchos años y está en la lista indicativa de UNESCO desde el 2013. Entonces está en nuestro interés preservarlo. Lamentablemente, en esta ocasión no se ha podido realizar el trabajo que se hace normalmente cada año de trenzado del puente, que es una tarea que solamente pueden hacer las comunidades. Nosotros no podemos intervenir porque justamente es un conocimiento tradicional, una práctica que viene de hace más de 600 años y que hacen las comunidades que habitan en esa zona de nuestro país. Así que sí vamos a tratar de apoyarlos en la medida de lo posible con relación a los protocolos de bioseguridad, las orientaciones que permitan que estas comunidades puedan volver a tener ese trabajo desde el mes de abril, ojalá, para tratar de que adelantar, digamos, el trenzado que normalmente se hacía en junio y que ha ocasionado lamentablemente el colapso. Por suerte es una obra de infraestructura, digamos, que puede ser nuevamente intervenida y que esperamos prontamente podamos verla restaurada en su espacio natural. Para finalizar, siempre creo que es bueno reiterarlo, ya lo dijo el ministro Quijandría, no se olviden, nuestro compromiso es ser lo más transparente posible, hablar con la verdad, con total transparencia y con honestidad, y luchar frontalmente contra la corrupción. Así que, por favor, ayúdennos a que cualquier tipo de denuncia ciudadana pueda ser canalizada adecuadamente. El ministro Quijandría dijo la página, la repito, es denuncias.servicios.gov.pe, para que todos los ciudadanos y ciudadanas del país que conozcan algún acto de corrupción o alguna irregularidad puedan informarnos para tomar las acciones al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Damos paso entonces a las preguntas. Empezamos con TV Perú, Eric Guerrero. Ministros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Queríamos saber si ya está todo listo para que la próxima semana se inicie con el proceso de vacunación a través de los privados, y qué hacer en todo caso si es que en este lapso en que los privados van a vacunar a estas personas mayores de 80 años sucede lo mismo que sucedió, por ejemplo, en Loreto, ¿no? De salida de que personas están saltándose la fila, como ustedes lo han mencionado. ¿Qué se va a hacer al respecto? Sí, muchas gracias por la pregunta. Hoy día lo mencionó, de hecho el doctor Ugarte con la Premier Bermúdez se estuvieron supervisando las tareas de vacunación y mencionaron allí qué es lo que se va a hacer. Esto empezaría la próxima semana, efectivamente, ya están entregándose las dosis para que se empiece este proceso de vacunación, que se hará en un espacio de una clínica privada. Y las medidas que se han tomado, y lo comentamos también el otro día en la comisión de las vacunas, es, si bien es cierto, se va a entregar para que sean los privados quienes a sus asegurados identificados, empadronados, puedan aplicarla, va a haber una supervisión por parte del Ministerio de Salud y de su salud, porque efectivamente no queremos que haya ningún otro caso de irregularidad. Por eso somos tan enfáticos en mencionar la posibilidad de que tienen todos los ciudadanos de hacer sus denuncias ciudadanas. Creo que no podemos seguir viendo estos casos de vacunaciones irregulares como hemos podido ver en la región Loreto. Así que esa es un poco la dinámica que se va a tener también con el sector privado, de tener un mecanismo de supervisión del proceso. Gracias. Gracias. Es el turno de Lourdes Castillo, de Panamericana. Buenas tardes. Quisiera consultarles, por favor, si ante la variante brasileña han evaluado, junto a algunos alcaldes de los distritos de Lima Este, incrementar medidas para evitar los contagios, ya que el tránsito de personas igual se está dando. Y la otra consulta es si es que a estas alturas ya se puede decir que esta nueva variante, además de más contagiosa, es más agresiva, porque hay muchos casos en los que no se han detectado tal como era antes, ¿no? El antiguo COVID, que por lo menos una semana estabas incubando el virus y luego ya empezabas con los síntomas y podías sospechar. Ahora casi desde el comienzo o de manera silenciosa se empieza con esta enfermedad
y cuando te das cuenta ya estás con neumonía y llegas grave al hospital donde no hay cama, no hay oxígeno y se dan los fallecimientos. Gracias por la pregunta. Efectivamente, la variante brasileña ya está demostrado que es extremadamente, o sea, mucho más contagiosa que el habitual COVID que conocíamos. Hay alguna investigación que está saliendo en las últimas semanas de casos que están habiendo en otros países que están demostrando que también sería más letal, o sea, tendría un efecto más rápido de afectación de la salud. No lo hemos visto todavía en los casos aquí, o sea, lo que podemos decir aquí es que sí se está contagiando de forma más rápida. Y frente a eso, lo que hay que hacer es extremar las mismas medidas, o sea, las medidas que ya todos conocemos: lavado de manos, mascarillas, evitar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. Sobre medidas concretas o sobre extremar medidas en zonas en particular, ahora eso siempre está en proceso de evaluación. Podemos tener algún intercambio de detalle con estos distritos. Esperamos que estas 4 días de Semana Santa, en los cuales vamos a tener medidas más restrictivas que las que hemos venido teniendo, permitan reducir un poco la tasa de contagio, que si bien bajó un poco, ahora con la variante brasileña está empezando a subir nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de María Pía Ponce, de la República. Buenas tardes, ministros. El Fondo Monetario Internacional, en un reciente informe, ha recomendado poder entregar un nuevo bono de 2.760 soles. Van a evaluar esta medida y, de ser así, ¿hay alguna espalda financiera para poder hacer frente a esta recomendación? Por otra parte, ¿aceptarán el pedido de los restaurantes en poder exonerar el pago de IGB y poder ampliar los aforos? Por otro lado, me permite una pregunta para el ministro de Cultura. En este caso, las personas que viven del día a día, como el caso de el rubro de entretenimiento, más exacto, el rubro infantil, ¿hay algún plan para ellos? Muchas gracias. A ver, entiendo que es una noticia que efectivamente publicó la República, que es un estudio, digamos que es un comparativo y que son una serie de medidas que podrían tomarse con relación a las medidas para reducir la pobreza, pero que son, digamos, no es que sean hechas específicamente para el Perú, son una serie es un estudio en general sobre medidas que se pueden tomar en América Latina. Creo que el gobierno ha tomado diversas decisiones en el marco de la pandemia para poder ayudar a los sectores más vulnerables, y en este caso ya se tomó la decisión en febrero de entregar el bono 600, que es lo que tenemos previsto por ahora. La otra pregunta era sobre el tema de los restaurantes. Aquí constantemente, tanto a nosotros en el Consejo de Ministros, pero sobre todo a los ministros responsables, que son normalmente la Ministra de Comercio Exterior y Turismo y Produce, llegan una serie de alternativas sobre medidas económicas que podrían aplicarse en el marco de la pandemia. Nosotros hacemos un estudio permanente y en diálogo de esos sectores con el Ministerio de Economía para ver qué medidas podrían tomarse. Son una serie de factores que se toman en cuenta, y hasta ahora creo que todas las medidas que se han venido tomando buscan responder a las necesidades de la mayoría de los sectores. No solamente vemos sector por sector, sino en general también en todo el ámbito de la economía, y hay varias medidas que ya han sido anunciadas con relación a la reactivación, bueno, con relación al programa Reactiva, con relación a los FAEs creados como el FAE MIP, el FAE Turismo, que se han visto incluso modificados en algunos alcances para poder ayudar y atender a mayor cantidad de personas. Eso es lo que podríamos mencionar por el momento. Y sobre la última, entiendo que se refiere a aquellas personas que desarrollan artes escénicas, pero enfocados para niños. Esa es un poco la pregunta. Tenemos ya nosotros los protocolos para las artes escénicas aprobados. Sabemos que hay
tenemos una serie de medidas que se han tomado en el sector cultura. Como saben, el tema de los apoyos económicos que se dieron desde el año pasado y que este año, con gran esfuerzo, son 20 millones que se van a entregar a los beneficiarios, a los que fueron recomendados favorablemente por los comités de evaluación independiente que ya hubo. Es algo que está en marcha. De hecho, el día de mañana van a salir estos lineamientos publicados. Y hay, con relación a las medidas generales, no solamente para a quienes se dedican a actividades dirigidas a niños, sino en general para las artes escénicas y la enseñanza cultural, ya están los protocolos aprobados. De hecho, el protocolo para enseñanza cultural todavía no ha salido publicado, pero debe estar saliendo publicado en estos días. Es algo que ustedes ven en la lista cuando ustedes ven la lista de las actividades permitidas por nivel de riesgo. Cuando ven riesgo extremo, riesgo muy alto, riesgo alto, ahí siempre aparece enseñanza cultural. Y nos falta justamente tener este tema de los lineamientos, porque si bien es cierto, hay muchas que vienen realizando actividades de manera virtual, ya con estos protocolos podrían retomarse las actividades de manera presencial. Y tenemos también los protocolos para las artes escénicas con aforos diferenciados en espacios públicos cerrados y espacios abiertos. Por el momento, por supuesto, estamos lejos de tener la posibilidad de tener conciertos masivos o fiestas patronales o eventos que congreguen a mucha gente, pero sí estamos trabajando desde el Ministerio de Cultura y también sobre todo con alcaldes aquí en Lima en primera instancia, para hacerles un poco, digamos, la explicación de qué implican estos protocolos y de que poco a poco podemos empezar a retomar las actividades. Ojalá que a partir de abril podamos tener algunas que sean sobre todo simbólicas y que involucren también la posibilidad de que niños participen de esas actividades. Hoy, como mencioné en la mañana, por ejemplo, en este espacio de biblioteca que se ha remodelado en La Victoria, el mayor espacio dedicado y que está justamente alrededor de la biblioteca, en una pérgola, en una plataforma, en una pizarra lúdica, es para niños, porque entendemos además que son espacios no solamente de recreación, sino sobre todo de convivencia también. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de Helen Menis, de RPP. Ministros, buenas tardes. Justamente Salud había informado que ya no cuentan con más vacunas para los adultos mayores. ¿Ustedes tienen fechas programadas para culminar con la programación de adultos mayores? Gracias. Creo que hoy el ministro Duarte lo mencionó. Nosotros vamos a ir progresivamente con la programación. Como mencioné ahora, ya se ha terminado en San Juan del Lurigancho y se espera terminar los mayores de 80 en San Martín de Porres. Luego en Comas y Cercado, y en la medida que vayan llegando las vacunas se van a ir programando en esos niveles de edad para adultos mayores. Esto va a depender de la llegada de las vacunas, que como mencionó el ministro Quijandría, hasta la próxima semana van a ser 50.000 dosis de Pfizer, que van a ayudar en realidad a terminar con la segunda dosis de las personas que ya fueron vacunadas hace 3 semanas. Y a partir del mes de abril, lo bueno es que van a llegar cada semana 200.000 dosis de Pfizer, a las cuales se van a sumar las 276.000, es una cifra que tenemos aquí, pero que siempre puede ser ajustada, que es el número de dosis que van a llegar por AstraZeneca, y a esas se podrán adicionar aquellas otras que todavía están en curso de negociación. Entonces, entendemos que es difícil entregar desde ya un cronograma y una información más precisa, pero así como lo estamos haciendo de manera interdiaria y el ministro de Salud constantemente, apenas tengamos el número de dosis confirmados por semana, estarán saliendo también el cronograma, sobre todo considerando los distritos y la edad. Como mencioné, se han empezado con los adultos mayores de 80 años. Muchas gracias. Finalmente es el turno de Vanessa Sánchez, de Latina. Ministros, muy buenas tardes. Mi consulta es respecto a la vacunación en Comas y el Cercado de Lima. ¿Ya se tiene una fecha de cuándo se va a comenzar? Y por otro lado, había la preocupación de los bomberos voluntarios del Perú. ¿Se cuenta con las dosis para vacunar a ellos que también están considerados en primera línea? Gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Como acaba de señalar el ministro Neira, en este momento el factor limitante está siendo la llegada al país de las vacunas. La dificultad que se está teniendo para poder tener un cronograma claro y que se pueda seguir y que se pueda hacer público de inmediato está asociada a esta llegada que esperamos a partir de abril, con la llegada de 200.000 dosis semanales, se pueda superar. Sobre el tema de los bomberos, ellos están incluidos en la primer grupo de vacunación. Y tal como está ocurriendo con todos los que son parte de este primer grupo, está sujeto nuevamente a la llegada de las vacunas al país. En función de la llegada se irá programando su vacunación lo antes posible.